Hola, buenas tardes. Ay, tuvimos problemas técnicos, entonces vamos a comenzar la transmisión porque Primero pregunta si te escucho. ¿me escuchan bien? Ya no me veo. Sí, es que se acabó. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando correctamente? Muy bien, ya no vamos a poner imágenes porque sigo con problemas con mi computadora y entonces, pues yo se las voy a explicar y ustedes ponen mucha atención, ¿les parece? Muy bien, vamos a ver, quedamos que estamos haciendo una recapitulación de los 7 montes, en el cual hablamos que Dios nos ha dado autoridad sobre esos lugares, sobre esos montes, para nosotros tomarlos. ¿Por qué? Porque están tomados por el enemigo. Desgraciadamente nosotros hemos dado ese espacio durante todo este tiempo. Hemos permitido que el enemigo tome posesión de las cosas que Dios nos ha dado. Lo vimos el domingo pasado, el Señor nos dio autoridad sobre esta tierra y nos dijo que la sojuzgáramos y que nosotros nos multiplicáramos. Sin embargo, nosotros no sojuzgamos, nosotros rendimos el poder a Satanás. Y entonces Satanás ha tomado control. La venida de Cristo está cerca. Estaba hablándoles acerca del sueño, lo voy a volver a repetir, del sueño de un profeta, de un pastor que estuvo en ayuno y en oración preguntándole al Señor qué venía en todo este tiempo. Y dice que tuvo esa visión en la que veía una mujer que estaba en un hospital muy enferma y muy demacrada. Esa mujer ahí estaba diciendo, estaba conectada con sangre y con suero. Y el suero decía el Evangelio de Egipto y la sangre decía las costumbres de Babilonia. Entonces que el Espíritu Santo le empezó a hablar y le dijo, ahorita sí, esta es la condición de la iglesia, en la que se predica, todo el tiempo se predica en los púlpitos, eh, cosas que ayudan a la superación personal, la parte del alma, la parte de la prosperidad, es el Evangelio de Egipto. No es el Evangelio del reino que Cristo vino a predicar. Y todavía nosotros en muchos lugares, todavía cuando predicamos estas cosas, decimos que lo hacemos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando de justicia, de paz, de victoria, de tomar la tierra, de la venida del reino. Todo eso es lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces decía que su iglesia estaba muy debilitada y ni siquiera se estaba pudiendo alimentar. Y yo creo que el Espíritu Santo, el Señor va a venir por una iglesia perfecta y tiene el tiempo de hacerlo. Él sabe cuándo va a venir, pero nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y nosotros tenemos que mantenernos en oración porque el Señor no lo va a hacer. El Señor no va a venir, el Señor no va a hacer su obra sin que nosotros estemos listos para pelear, para guerrear y para tomar la tierra. Hemos hablado de 7 montes que están tomados por el enemigo, de los cuales nosotros tenemos que ganar terreno. Hemos hablado de cómo los espíritus están ahí y que son más fuertes que nosotros, pero el Espíritu Santo es mayor y dice, yo lo haré por ti, tú solo levántate y toma la tierra. Es lo que el Espíritu de Dios nos dice, solo levántate y toma la tierra, pero ni siquiera nos queremos tomar la molestia de hacerlo. Entonces, vamos a ver que hoy vamos a ver el último monte del entretenimiento y lo voy a pasar de una manera un poco rápida porque me quiero enfocar en cómo vamos a tomar la tierra, en qué tenemos que hacer. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios y cómo tenemos nosotros que doblar nuestras rodillas, orar y buscar al Señor. Muy bien. El último monte que nos queda es el del entretenimiento. El enemigo son los heveos, que significa aldeanos o lugar que da vida. Eso es lo que significa entretenimiento, un lugar que da vida, donde tú crees que tú encuentras la vida. Eso lo encontramos en Génesis 34 del 1 y 2 y en Josué 9 encontramos a los hebeos luchando contra el pueblo de Israel y queriendo ganar terreno de una manera engañosa, ¿sí? De una manera engañosa. Los hebeos en Josué llegaron disfrazados porque Josué estaba tomando la tierra y dijeron que eran buenas personas y que venían y querían que Josué les diera de comer y todo y nunca hablaron la verdad, eran personas que estaban engañando y entonces eh, eh, después de que Josué hizo pacto con ellos, el Señor le habló y le dijo, ellos son sus enemigos, parte de la tierra que tú tenías que tomar, pero como ya hiciste pacto con ellos, ahora lo vas a tener que respetar. El mundo del entretenimiento es engañoso. Tú crees que sientes mucha satisfacción y después lo que deja es un vacío tremendo.
Mucha gente empieza, se vuelve viciosa de la música, viciosa del sexo, viciosa de las artes, viciosa de todo en sí el entretenimiento y no se da cuenta que después lo que sucede es que deja más vacío y más hueco en nuestro corazón. Por lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese enemigo. Y tenemos que ver que toda la satisfacción que necesitamos para estar en paz está en Dios. Cuando dice Dios la palabra bienaventurado, quiere decir satisfecho. Y buscamos muchas cosas para satisfacer nuestra alma y nuestra satisfacción completa está en Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando encuentras al Espíritu Santo, cuando encuentras el Evangelio del Reino y empiezas a buscarlo y el Evangelio del Reino empieza a ser revelado a tu vida, verdaderamente es una delicia. Dice aquí, en tu presencia hay plenitud de gozo y no nos deja tristes ni nos deja vacíos. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, no necesitas ser adicto a ninguna de las cosas que el mundo ofrece para que tú te mantengas en ellas. No necesitas ser adicto a ninguna de las cosas que hemos hablado, ni al sexo, ni a la música, ni a las artes, ni a los entretenimientos en general. Yo te voy a decir una cosa, nada de eso es malo. El problema es que el diablo nos ha engañado y ha pervertido todo eso. El diablo se ha encargado. Ni el sexo es malo si lo haces correctamente, si está dentro de la familia, dentro de los esposos, como Dios debe de ser. Cuando estás por fuera, de aquí para allá, como lo hacen los jóvenes, lo único que queda dentro del corazón es un tremendo vacío, que además tratan de satisfacer con más y con más y con más y no lo logran. El que nos puede llenar nuestro corazón aquí es la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si lo hacemos, si le vemos la parte de la música, hay mucha música que es muy bonita, es hermosa la música, pero bueno, ¿qué les platico lo que vimos ahora, verdad? Del reggaetón y esas cosas que sí le andan dando a uno algo, ¿no? Con este tipo de música. Es antes, pues lo que se cantaba, qué bonito, con serenatas, llevaban flores y esas cosas, pero ahora es, bueno, hay cosas que ni siquiera me atrevo a platicar aquí en la pantalla de lo que se oye en la música en este tiempo. No se habla más que de sexo, de drogas, de estar asesinando, de matando, son cosas terribles lo que se oye en la música y tenemos que tener cuidado lo que entra en nuestros oídos y lo que está penetrando en nuestra mente. Si la palabra de Dios nos dice que cuidemos nuestra mente, tenemos que cuidar lo que está entrando aquí. Y de veras que cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios y del Espíritu, nada de eso es necesario. ¿Qué hablamos de las artes? Hay cosas hermosas en las artes, pero aún dentro de las artes hay muchas situaciones muy complicadas. Me tocó ir en España a ver una exposición de Picasso que se llamaba Picasso Erótico y era como la gran exposición, así como súper guau de la cultura, todo el mundo quería entrar. Qué bueno que no había coronavirus porque las filas eran enormes. Y bueno, pues nos llevaron a verla y yo cuando empecé a ver esto era pornografía pura, literal. Yo de veras quería encontrar el arte, no digo, no soy tan amante del arte, sí me gusta, pero a un límite. Y neta, no vi nada que valiera la pena en los cuadros. A mí ya me parecía como que ya estaba un poco loco. Después, en Francia, me tocó ir a un museo donde había una exposición donde estaba Picasso rosa y azul. Y hablaba de un Picasso en sus tiempos de alegría, que todo lo pintaba de rosa y era hermoso, ¿eh? Hacía unas cosas preciosas. No es que me guste mucho el rosa y sea medio cursi, pero sí, bueno, sí soy y sí me gusta, pero pero había unas cosas impresionantes allí. Y después el Picasso azul, que en sus momentos de depresión, porque realmente creo que era bipolar el señor, de unas cosas que sí daban miedo, o sea, sí era una cosa impresionante. O sea, las artes tiene de todo tiene las artes, pero hay que saber seleccionar qué entra en nuestra mente, qué entra en nuestro corazón, que lo juzgamos, vemos lo bueno, vemos lo malo. No estoy hablando de que todo sea malo y que no, tú juzga lo bueno
pero dice la palabra, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero no nos dejaremos dominar por todo. Entonces hay que tener mucho cuidado que entre en nuestra mente y en nuestro corazón, hay que seleccionarlo, porque si nos va a dañar a nuestra alma, entonces tenemos que echarlo fuera. Ahora, si Dios te ha permitido moverte dentro de este mundo de las artes, pues qué mejor que empecemos a conquistar. Empecemos a conquistar con música buena, pero que esté hecha para la adoración al Señor, para la alabanza al Señor. Hay mucha música hermosa que se hizo, simplemente muchas cosas que hizo Bach, muchas cosas que compuso Beethoven, estaban hechas para el Señor y son sinfónicas impresionantes. Después, pues dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en este monte del entretenimiento. Este monte del entretenimiento, el principado que lo mueve, es simplemente el principado que movía el espíritu de Jezabel. Eh, es un espíritu realmente muy poderoso y literal es un espíritu, aunque hablemos de Jezabel como una persona que existió en el tiempo de Elías, es un espíritu muy poderoso que se movió incluso dentro de la iglesia. Fíjense cómo viene en el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al final, todo esto nos va a llevar a la idolatría. De cierta forma nos va a llevar a la idolatría. Ya no vemos a los jóvenes ahora, pues persinándose ni yendo a las iglesias católicas, ni yendo a las iglesias. Sí se han convertido muchos jóvenes al evangelio, pero en la parte religiosa ya no los ves que estén realmente metidos. Ellos no quieren la religión, ellos no quieren nada de estas prácticas que nosotros traemos de muchos años. Los jóvenes quieren ahora espíritu fresco, quieren cosas que realmente sientan el espíritu y que transformen la vida de las personas. Pero cuando viene Jezabel enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a la iglesia. La lleva a cometer idolatría, a poner muchas cosas como los jóvenes ahora no encuentran en muchas iglesias al Espíritu Santo, entonces se van tras todas estas cosas. Y cuando se van tras todas estas cosas, lo único que hacen es perderse más, porque esto nos lleva a la idolatría, porque es un mover de Jezabel, es un mover que aunque no te des cuenta, cuando tú ya estás rendido a las drogas, al alcohol, al sexo, a la música mal entendida, cuando tú estás ya sometido a todas esas cosas, estás viviendo en un mundo de idolatría. Dios ha dejado de ser el primer lugar y es sutil y es engañoso y es un espíritu. Este espíritu es el espíritu de Jezabel, del cual tenemos que reprender. Jezabel, ¿qué hacía? Llevaba al pueblo de Dios a fornicar. Recordemos que ella fue esposa de Acab, uno de los reyes de Israel. Ella venía de Sidón, era princesa en Sidón, se casa con Acab y levantó grandes altares literales satánicos y lo permitió. Estamos hablando de Baal, estamos hablando de adoración a Moloch, pero principalmente a Balac. Tenía imperios completos de adoración en las que llevó al pueblo de Israel a fornicar. Era una cosa terrible en el tiempo de Elías. Entonces, cuando Elías va con Acab y le dice: a ver, Acab, necesito que te arrepientas y que no permitas que esa mujer Jezabel seduzca a todo el pueblo de Israel a hacer cosas que no convienen, adorando a Baal. Y porque Baal, recordemos, ya hemos hablado acerca de Baal en los otros montes. Baal se le ofrecían, estaba junto con Moloch y se les ofrecían niños, se les sacrificaban y se le rendía tributo a través de la sangre y de la muerte de personas. Entonces, cuando hay sangre, viene poderes sobrenaturales. Entonces, dice que tenía 450 profetas de Baal y 50 profetas de Acera. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, total 850 profetas. Entonces viene Elías y le dice a Acab: arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y entonces Acab no se arrepiente. Entonces dice: no va a haber lluvia durante 3 años y medio. Y se tuvo que ir a esconder a Elías. Elías se esconde y Dios lo sustenta por un tiempo en el río, y en el río dice que los cuervos venían y lo alimentaban, pero llegó a ser tanta. Es algo bien impresionante como dice la escritura, porque dice que no llovió ni cayó rocío sobre la tierra. ¿Tú te imaginas eso? Porque dices, bueno, pues cuando llueve no pasa nada, pero amanece mojadito.
Amanece, siempre que hay plantas, hay bosque, hay campo, siempre amanece mojado porque el rocío riega sin necesidad de que haya lluvia. Pero en el tiempo de Elías dijo, no va a haber lluvia y no va a haber rocío, ninguna de las dos cosas. Entonces la cosa estaba muy crítica. Se seca el río donde Elías estaba y lo lleva con la viuda de Sarepta. Y con la viuda de Sarepta le dice, tú me vas a alimentar durante todo el tiempo que pase esto. La viuda de Sarepta, que está sosteniendo a Elías, ¿verdad? Una viuda que dice, yo lo único que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, voy a hacer un pan, se lo voy a dar a mi hijo, lo comeremos los dos y de ahí moriremos. Y él le dijo, no, dámelo primero a mí, el pan, y después de que me lo des a mí, tú vas a ser sustentada por estos 3 años y medio. Esos 3 años y medio representan la tribulación. Esos 3 años y medio, recordemos que el espíritu de Elías viene en los últimos días. Viene el espíritu de Elías y esto se va a volver a presentar de una manera muy parecida, en la que Elías viene, está la viuda de Sarepta, que es el espíritu sosteniendo a sus siervos que todavía están en esta tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Pero encontramos a una Jezabel, un espíritu que quiere destruir a como dé lugar. Lo vemos literalmente como un demonio tratando de destruir a Elías, el espíritu de la profecía. Fíjate que no lo había analizado, pero cuando hay idolatría dentro del pueblo, el espíritu de profecía no se puede mover. Elías estaba literalmente cautivo durante 3 años y medio. El espíritu de Elías estaba cautivo. Escucha esto, porque esto no lo había entendido hasta ahorita, lo estoy entendiendo. Si el pueblo de Dios tiene problemas de idolatría, como todas las cosas que están dentro del entretenimiento que lo estamos viendo ahorita, y en general cualquiera de los montes en los que tú te estás dejando llevar y el Espíritu Santo no se está moviendo en esos montes, impide el espíritu de la profecía. Y el espíritu de profecía es el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías tiene que venir en los últimos tiempos para volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. El espíritu de Elías es el Espíritu Santo que se movía en Elías, pero de una manifestación, de una manera tan poderosa, que en un solo día logró destruir a 850 profetas de Baal con su mano, con su espada. Logró matar 850 profetas. Pero me acuerdo que Elías oraba y decía, Dios, solo yo he quedado, nadie más está invocando tu nombre. Y el Señor le dijo, no, Elías, no te equivoques. Tengo 7,000 rodillas que no han doblado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni le han rendido culto. 7,000 personas. Yo creo que ahora hay mucho pueblo de Dios que el Espíritu Santo está levantando. El Espíritu Santo con poder los va a levantar. Pero ¿saben que tenemos que acabar con el espíritu de idolatría? Tenemos que ir contra ese espíritu tan poderoso. Porque si no vamos contra ese espíritu, el espíritu de profecía no vendrá a la tierra. Queremos oír la voz de Dios. Yo quiero oírla. Yo quiero saber qué está pasando. Yo quiero que el Espíritu Santo reviva a la iglesia, avive a la iglesia y la levante de una manera poderosa. Tenemos que vencer ese enemigo y no lo vamos a vencer si no doblamos nuestras rodillas, si no consagramos nuestra vida al Señor, si no pedimos al reino que venga, si no pedimos al Espíritu que rompa el cielo literal y descienda a la tierra. Fíjate cómo dice, vamos a Isaías 45, esto no lo tenía en el tema, pero le he pedido mucho al Espíritu que él hable, le he pedido días y días, Espíritu, tú habla porque la palabrería se anula la cruz de Cristo. Y te voy a decir algo, si no es el Espíritu el que edifica, en vano trabajan los edificadores, en vano es que yo ocupe horas y horas estudiando. Si no es el Espíritu, en vano es que tú tomes tiempo para escuchar la palabra. Si no es el Espíritu el que se mueve, el que rompe cadenas dentro de nuestro corazón. Nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que vestirnos, nosotros tenemos que levantarnos para esperar a Jesús. El Señor viene. De veras no es juego. Sí dice la palabra que nadie se va a dar cuenta, va a venir como ladrón en la noche. Unos compraban, otros vendían, otros estaban haciendo sus cosas. Y vino sobre ellos como un ladrón. No va a avisar, pero dice los entendidos lo entenderán. Eso dice la Escritura. Los entendidos entienden los tiempos.
Entonces, volvámonos entendidos, pidamos que el espíritu de profecía y de sabiduría venga sobre su iglesia. Nosotros somos su iglesia, tú eres su iglesia, yo soy su iglesia. Todos nosotros lo conformamos, pero el Señor viene por una iglesia limpia, íntegra, perfecta, consagrada, que lo ame, y no va a pasar si no doblamos nuestras rodillas. Estaba leyendo aquí Isaías 45, versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. ¿Cómo rocian los cielos? De arriba. Los cielos, el segundo, el tercer cielo, tienen que romperse. Tienen que romperse literal para que caiga la justicia de Dios. Rociad cielos de arriba y destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación. Yo te voy a decir, cuando vino el diluvio, la palabra era clara con eso. Cuando Noé le estaban diciendo, todo lo que pudiera llover en 40 días era insuficiente para que el agua hubiera cubierto hasta la última montaña de la tierra. Estamos hablando de los Himalayas y de todos esos. Pues los cubrió. ¿Por qué? Porque no cayó agua de arriba solamente. Dice que las grandes fuentes de la tierra se reventaron y entonces empezó a salir agua de abajo y entonces vino agua de arriba. Eso es lo que tenemos que clamar. Tenemos que clamar agua de arriba, agua de abajo, que se rompan las fuentes y que venga el Espíritu Santo, ese espíritu de Elías, y acabe con todos esos profetas. Dice aquí la Escritura, rociad cielos de arriba y nubes destinen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación. Produzcase la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Tenemos que ordenar a la tierra, ábrete tierra y produce salvación. Nosotros no producimos salvación, nosotros no convertimos a las personas, nosotros hablamos el evangelio, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que cambia, el Espíritu Santo es el que transforma, el Espíritu Santo es el que vivifica. Recordemos, el primer Adán era alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Eso nos lo dice 1 Corintios 5. El postrer Adán es espíritu vivificante, él es el que produce vida. Él es el que hace que fluya de nosotros vida. Si en nosotros está el reino, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la Escritura. Entonces, eso es lo que aquí dice. Tenemos que clamar, tenemos que orar, porque quite la idolatría al Señor. Rompamos ese espíritu de idolatría que se está moviendo, ese espíritu que no deja que la profecía se mueva. Clamemos al Señor. Dice aquí en el versículo 13, dice en el 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército y mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él es el que lo hace. Yo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Eso es lo que el Señor está queriendo decirnos en esta tarde. Este monte tiene que ser derribado. Los hebeos y el espíritu de Jezabel tiene que ser derribado. Tenemos que clamar que los cielos se rompan y que la tierra también se reviente. Hágase brotar juntamente la justicia con la salvación. Es lo que tenemos que buscar para que el reino de Dios sea establecido, para que conquistemos, pero no pasa levantándonos a las 10 de la mañana. Eso pasa cuando nosotros estamos doblando nuestras rodillas delante del Señor. Fíjate bien. Vamos a ver, no les puedo mostrar las imágenes, pero sí les voy a decir lo que nos dice la Escritura en 1 de Juan 2, del 15 al 17 sobre ese monte. Es algo que el Señor quiere hablar en nuestro corazón, que lo conocemos y lo hemos oído, pero que lo tenemos que reforzar. 1 de Juan 2. Del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está el monte del entretenimiento, es mucho mundo. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Por qué no te lo preguntas? ¿Qué tanto amas a Dios? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hablamos acerca del reino? ¿Qué es el reino? Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás amando al mundo? Al final, el amor al mundo es una idolatría. Porque el Señor quiere que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero el amar al mundo es idolatría. Y tenemos que ir contra toda idolatría. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Yo no te estoy diciendo con esto que ir a ver una película sea malo. Ni te estoy diciendo con esto pero todo lo tienes que hacer en orden. No te debes dejar mover por todo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Evalúa lo que es bueno, evalúa lo que es malo. Vence. Si tú estás siendo vencido por alguna de las cosas que el monte del entretenimiento se está moviendo, está siendo vencido por eso, vénselo. Es tiempo de hacerlo, doblando nuestras rodillas. Amén. Yo voy a terminar con esto, el monte del entretenimiento, porque quiero pasar al tema un poco más fuerte, que es hablar acerca de la armadura. Dios nos ha dado una armadura y me gustaría que lo vieras, porque si queremos luchar realmente, digo, tú puedes vivir tu cristianismo al nivel que tú quieras hacerlo. Hemos estado hablando cosas intensas, el Espíritu Santo no ha parado de hablar y sabes que no quiero que pare de hablar. Porque si contristo al Espíritu Santo, entonces otra vez mi alma se va a vaciar. Y no lo voy a permitir. Yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo me dé que hable. Y el Espíritu Santo está hablando de consagración. El Espíritu Santo está hablando de que dobles tus rodillas. Tú no vas a estar satisfecho, tú vas a sentir vacíos y ansiedades mientras no te rindas al Espíritu Santo. Mientras no digas, sí Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Soy parte de tu pueblo. Y ¿sabes qué? Quiero hacer tu obra. Quiero ser parte de tu obra. Quiero que si vas a derramar el Espíritu de profecía, caiga sobre mí, que venga sobre nosotros. Hay un versículo en Isaías donde dice, busqué quien se pusiera en la brecha para no traer destrucción y no hallé a ningún hombre. Qué triste que el Señor diga eso. No, ahorita en esta tarde que el Señor escucha de nosotros, sí, aquí estoy, Espíritu, para que me uses, heme aquí, envíame a mí. Isaías se dispuso y el Espíritu Santo hizo la obra. Es lo único que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero no podemos hablar de nosotros mismos, no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios, no podemos hablar nada ya de religiosidad, lo hablamos hace 8 días, nuestro chip tiene que cambiar. Traemos muchas cosas que nos enseñaron, ahora tenemos que dejar que el Espíritu reenseñe lo que es verdaderamente el reino, revele los misterios del reino a nuestra vida. Porque creo que el Espíritu lo va a hacer en este tiempo. El Evangelio del Reino tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese es el Evangelio que se va a predicar. Pero vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 6. La armadura de Dios. ¿La armadura de quién es? La armadura es de Dios, no es de nosotros. Y Él quiere vestirnos con esa armadura. Él quiere que nosotros estemos listos. Dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que vimos acerca de los montes está siendo movido por ellos. Y si nosotros queremos conquistar, nuestra lucha no es contra las personas. Si no estamos de acuerdo con el gobierno, no vamos a irnos a pelear con el presidente, ¿verdad?
Que no estemos de acuerdo no significa que vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder. No estamos de acuerdo en cómo se está llevando la educación en este tiempo. No vamos a ir a las escuelas a pelearnos, ni vamos a hacer manifestaciones afuera. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a ir contra lo que mueve todos esos sistemas. Dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estemos firmes. Muy bien. ¿De qué se compone la armadura de Dios? El cinto de la verdad. Hablemos verdad todo el tiempo, ceñidos, puesto el cinturón de la verdad que nos mantiene erguidos. No podemos hablar mentira. La verdad tiene que salir de nuestra boca todo el tiempo. Dice en el libro de Romanos que el Señor entregó al hombre a la dureza de su corazón porque cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, parte de la armadura es mantenernos en la verdad, la coraza de justicia, lo que nos va a proteger contra todos los dardos del enemigo, lo que va a proteger nuestro corazón es hacer justicia. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Qué nos trae mayor satisfacción? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? En justicia. Y la justicia que Jesús pide es una justicia que va más allá del bien y el mal. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Si no, vuelve a ver los videos. La justicia es aquello que hacemos que va más allá cuando oramos por nuestros enemigos, cuando intercedemos y bendecimos por los que nos ultrajan y nos persiguen, cuando ayudamos, cuando damos, cuando nos están pidiendo. Todo eso tiene que ver con la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Después dice, firme el cimiento del Evangelio, el firme cimiento del Evangelio de la paz. Hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Cuando tú estás en cualquier lugar donde tú estés en tu círculo, tú tienes que dar testimonio de que Jesucristo es el Señor, de que Él está contigo. Yo sé que tus compañeros lo van a ver. Cuando estás hablando verdad, cuando estás viviendo en justicia, se está moviendo el Evangelio. El escudo de la fe, no me detengo a explicarte cada punto porque quiero llegar al último punto. El escudo de la fe. El escudo de la fe es nuestra protección contra los dardos del enemigo. ¿A dónde ataca Satanás? Ataca nuestra mente. ¿De dónde nos viene la angustia? Cuando empezamos a pensar que nos va a ir mal, que no nos va a alcanzar el dinero para mañana, que no vamos a tener trabajo más adelante. El escudo de la fe nos protege. No, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, que Él es nuestro sustentador. Jehová Jireh es mi sustentador, Él es el que me ayuda y me mantengo en fe, creyendo. No dejo que los dardos del enemigo penetren hasta mi corazón, porque me mantengo ¿sabes qué? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego dice, y la espada del Espíritu. Fíjate bien, como dice aquí. Tomad el yelmo de la salvación, en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo. Tomad, la palabra que dice ahí en tomar, quiere decir recibir. Recibe el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que se ponen aquí en la cabeza de fierro. Dice, tomad el yelmo de la salvación, lo que protege nuestra mente de las acechanzas del diablo, que te dicen tú no vas a poder alcanzar lo cometido, tú tienes muchos defectos, tú tienes muchos problemas, tú nunca lo vas a lograr. El yelmo de la salvación, gracias a Dios que por obras no somos salvos, nosotros somos salvos por gracia, y eso es lo que nos mantiene firme la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué? ¿Para qué usamos? Casi prácticamente toda la armadura la usamos para protegernos, para estar a la defensiva, nos protege. Pero la espada es para estar a la ofensiva. La espada es para que tú vayas y pelees. ¿Cómo peleas? Con el Espíritu. Dice aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que revela palabra en nuestra vida. ¿Te acuerdas lo que veníamos hablando ahorita? Que si no rompemos con ese espíritu de idolatría, no viene a nosotros el espíritu de profecía, que es la revelación de la palabra de Dios, porque es parte de la sabiduría y la inteligencia. El espíritu de profecía es cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Estamos leyendo la palabra y el Espíritu Santo empieza a revelarnos profundamente la palabra para hacer cambios en nuestra vida. Y no solo eso, para compartir. En la iglesia primitiva, que era una iglesia que estaba limpia, que estaba llena del Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, que el espíritu de profecía se usaba
para que entrando un inconverso, alguien empezara a profetizar y le empezara a decir, esto es lo que tiene tu corazón, dice, y entonces él reconociendo doblara sus rodillas y se arrepintiera, porque el Espíritu Santo le estaba revelando lo que estaba en su corazón. Ese espíritu de profecía tiene que venir sobre nosotros. El espíritu de profecía tiene que moverse a través del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en general. Y tenemos que disponernos a recibirlo. El Espíritu Santo no puede quedar fuera de la armadura. El Espíritu Santo es el que va a la ofensiva contra el enemigo. Es el que va a vencer al enemigo. Dice la Escritura claramente, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. ¿Qué significa las puertas del Hades? Que el Hades está dentro, las puertas están aquí y nosotros estamos afuera peleando. No nos estamos defendiendo, estamos queriendo penetrar hasta la última parte del Hades. ¿Y cómo lo hacemos? Derribando esas puertas. Esas puertas las derribamos con la espada del Espíritu Santo. No prevalecerán, se caerán, serán derribadas a través del Espíritu Santo. Y la iglesia tomará posesión. Y Cristo tomará posesión de todas las cosas. Y todos los enemigos del Señor serán puestos por estrado de sus pies. Ahí se cumplirá la venida del reino. Ahí se finaliza la venida del reino, cuando todos sus enemigos son puestos. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos ese trabajo. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por los santos. Fíjate bien, son 6 armas las que describe aquí, pero la séptima es la más importante, que es la oración. La oración es donde se aplican las 6 partes de la armadura. Ninguna parte de la armadura la vas a poder utilizar o manejar si tú no oras, si no te tomas el tiempo de orar. No entiendo un cristianismo sin oración. No entiendo un cristianismo que realmente diga soy cristiana y estoy llevando el evangelio sin que ocupes tiempo con el Señor. Dice, y tú estando solo, cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Ninguna de esta armadura la vas a poder usar. No vas a poder vencer sobre ninguna situación. No vas a ser un vencedor si no utilizas la más importante arma, que es la oración. La oración es la base para que venzamos al enemigo. La oración es la base para que venzamos el espíritu de idolatría y venga el espíritu de Elías. Dice aquí, orando cuando, en todo tiempo. Fíjate muy bien, la oración es en general. Cuando tú oras en general por lo que el Espíritu Santo te está diciendo que ores. Oras por los pastores, oras porque Dios bendiga a la iglesia, oras porque Dios bendiga a tus hijos, oras en general. Esa es la oración. Tú tienes que orar por todo, pero dice aquí, orando, oración y súplica. La palabra súplica se utiliza aquí como es petición. Y la petición sí es específica. Tú puedes hacer oraciones de una manera general, y debes hacer oraciones también en forma específica, cuando tú tienes un problema específico que vencer. Ahora te voy a decir, orar no es fácil. Por eso mucha gente no lo practica. ¿Por qué? Porque la oración, primero, va a haber mucha interrupción de parte del enemigo, mucha distracción. Para que tú realmente puedas orar, tienes que calmar tu mente. A mí me cuesta trabajo orar. Si el Espíritu Santo nos está... Calmar mi mente, miren, es bien complicado para mí. Requiero mucha disciplina para calmar mi mente. Por eso a veces oro más corriendo, porque cuando estoy corriendo, estoy orando, y es mucho más fácil que sentarme en un lugar y tener tranquila mi mente sin que se vaya a volar a todos los planes y todas las cosas que tengo que hacer, o los problemas que tengo. Entonces, orar no es fácil. Primero, calmar la mente, conectarte con el Espíritu y que no sea pura emoción, dejar que el Espíritu dirija tu oración, porque dice aquí,
con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Quién tiene que dirigir nuestra oración? El Espíritu. El Espíritu mismo, dice Romanos 8, intercede por nosotros, porque dice, que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú te rindes a que el Espíritu sea el que se mueva, así como yo le pido al Espíritu, sé tú el que hable la palabra, que sea tu palabra la que penetre los corazones de las personas a través de tu Espíritu. Igual la oración, tenemos que pedirle al Espíritu y que nuestras súplicas y nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios, que Él interceda por nosotros, que Él sea el que se mueva por nosotros. Entonces dice aquí la palabra, tiene que ser en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate muy bien lo que te está diciendo. Tus oraciones tienen que ser oraciones inteligentes a través del Espíritu Santo. Oraciones smart, como los smartphones, así tiene que ser tu oración. Oraciones smart. Entonces, Espíritu Santo, dime por qué orar. Espíritu Santo, mis peticiones por las que tengo que clamar, tengo un problema y quiero orar conforme a tu Espíritu porque sé que lo vas a responder rápidamente. Entonces, hay que velar en el Espíritu Santo y tenemos también que, dice, tenemos que velar. ¿Qué quiere decir velar? Estar atento en todo tiempo, que no te duermas, que no te dejes llevar. Eso no es sencillo. Recordemos que a las vírgenes que estuvieron velando y que tenían aceite, vino el esposo, entró con ellas y estuvo con ellas. Pero las insensatas se durmieron, ya no velaron, no estuvieron tan atentas. Dijeron, ay, el esposo tarda en venir. La hermana Claudia está medio locochona y pues piensa que ya viene la venida del reino. Yo no sé de dónde lo saca. Yo creo que está medio alucinada la hermana, ¿no? Pues como quieras, o sea, yo no sé el día y la hora, pero sí te voy a decir algo. Yo prefiero mantener mis antenas arriba. Porque las señales están confirmando su venida en poco tiempo. Está confirmada su venida en poco tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos que velar? Estar atentos. Fíjate que en Daniel 6:11, no lo vamos a leer, pero dice que 3 veces oraba Daniel. Hasta había un corito que cantaba mucho Eva. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías también. No te la canto porque canto muy feo, pero también el Salmo 55, versículo 17 dice, mañana, tarde y noche oraré a ti. No es suficiente la oración de la mañana. Dice que tenemos que estar velando y orando todo el tiempo. Y sabes que sí se puede. Cuando lo empiezas a practicar, en la mañana entonces te despiertas y empiezas a adorar. Te bendigo, que lo primero que cuando tú abras los ojos se te venga a la mente es el Señor. Y lo bendigas y le pides que venga a su reino y te levantes y dobles tus rodillas un ratito y luego estás en el día. Y yo la verdad es que lo estoy practicando. No me es sencillo, pero lo estoy practicando y entonces estoy trabajando y dejo 5 minutos de trabajar. Te bendigo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que nos abras puertas. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis clientes para que me puedan pagar porque no están pagando. Que tú, Señor, bendigas a nuestros clientes, que bendigas a nuestros empleados, y estamos orando y seguimos chambeando y luego me paro otra vez y Espíritu Santo, muévete con poder, que la palabra fluya, y así estamos. ¿Sabes que sí se puede? Claro que se puede, pero necesitas estar, es disciplina, conectado con el Espíritu y todo el tiempo mentalizándote, tengo que orar, tengo que orar, tengo que buscar el rostro de Dios y el Espíritu Santo se mueve en ti. Dice, con toda perseverancia, velando con él con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Tenemos que orar por toda la iglesia. No puedes dejar de orar por los pastores, por los profetas, por los maestros, pedir que Dios envíe obreros a su mies, que haya alimento en su casa. Tenemos que orar y clamar por todo eso. Después dice también, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el qué, el misterio del Evangelio. Tienes que orar por los que están predicando el Evangelio, el misterio del Evangelio, cosas ocultas, el misterio. Yo abro la Escritura, miren, casi me sé, no te voy a decir que el 100% de la Escritura, pero sí me sé una gran
parte de la escritura, pero no significa que yo la entienda toda. Y a veces estoy leyendo nuevamente una palabra que me sé perfectamente de memoria y wow, digo, no, no es cierto. No es cierto esto que estoy leyendo. Esto es un misterio que está oculto. No puede ser, estando allí tantas veces y repitiéndolo tantas veces no lo había entendido. Porque es el Espíritu. Pero dice Pablo, ora por mí, por los apóstoles que enseñan los misterios del reino, a los que les son revelados los misterios del Evangelio. Fíjate bien, para que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio del reino. Sabes que muchas cosas se predican en los púlpitos sin ninguna revelación. Y te voy a decir algo, Pablo lo estaba hablando con humildad, porque Pablo se considera, al ser fariseo de fariseos, que tenía 4 doctorados, sabía la ley perfectamente bien. Había estado, después de que recibió a Cristo, estuvo 3 años en Arabia. Y dice, eso dice en el libro de Gálatas, que estuvo recibiendo directamente el misterio del Evangelio en una montaña, él y el Espíritu Santo. Su manejo de la palabra era poderoso. Tenía labia a morir. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que predica porque tiene mucho carisma, pero no hay Espíritu Santo. Y sabes que Pablo sabía que él podía caer en ese engaño. Él sabía que la labia y la gran capacidad de conocimiento que él tenía podía llevarlo a levantarse de tal manera que su orgullo subiera. Y sabes qué, él decía, no, si yo no me someto al Espíritu Santo, sí, entonces no hablaré con denuedo la palabra y no vendrán a mí la revelación de los misterios del Evangelio. Los misterios, eso que está oculto, eso que leemos y no entendemos. Toda la escritura, hoy mi hermana Laura en la oración oraba y decía, Señor, toda la palabra tiene misterios ocultos que no entendemos, pero el Señor quiere revelarnos las cosas escondidas, los tesoros escondidos, lo que está muy guardado. El Espíritu quiere revelarnos, pero es el Espíritu, por Dios, no es nuestro gran conocimiento ni nuestra gran inteligencia. Por eso él decía, ora para que tus pastores, tus apóstoles, reciban ese conocimiento del reino y nos sea revelado y nos sea enseñado. La iglesia, fíjate muy bien, la base del misterio es Cristo, es el misterio de Dios. Y la iglesia es el misterio de Cristo. Dentro del Evangelio están esos dos misterios. Cristo es el misterio de Dios, lo oculto de Dios. Léete Colosenses, ahí habla bien bonito de esta parte. Pero dice, el misterio escondido. A través de todas las generaciones, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es ese misterio, Cristo revelado en nosotros, nosotros como parte del cuerpo, nosotros como esa parte de Cristo, el Espíritu vivificante, donde nosotros estamos está Cristo, donde tú te mueves está Cristo, donde tú hablas está Cristo. Ese es el misterio escondido de Dios. Y la iglesia, que nosotros somos parte del cuerpo, es el misterio de Cristo, su esposa. Cristo amó de tal manera a su esposa que dio su vida por ella. El misterio, lo que está en ese corazón, muy escondido, algo que nosotros no podemos entender, porque la iglesia tiene cuerpo, porque la iglesia es un misterio escondido en el corazón de Cristo, que la está perfeccionando, la está puliendo. No podemos dejar al Espíritu Santo fuera, porque si no esa obra no se hace. El Espíritu Santo es en este momento la primera persona que nos lleva al Padre, nos lleva a Cristo, nos revela al Padre y nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos enseña esos misterios que son más grandes. Dice el libro de Efesios, y de conocer el amor de Dios. Primero dice, lo alto, lo ancho, lo profundo, que va más allá de nuestra mente, y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Cristo. Entender lo alto, lo ancho, lo profundo, que es
más grande de lo que nuestra mente puede entender y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, no hay manera que nosotros podamos entender una milésima de lo que es Dios y de este misterio si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es honrado en nuestra vida, el Espíritu Santo solamente se va. El versículo más triste que hay en la Escritura es donde Sansón dice, y el Espíritu de Dios ya no estaba con él y él no se había dado cuenta. ¡Wow! ¡Wow!, ¿no? El Espíritu Santo se había ido, se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Cuando llegas a tener esa intimidad con el Espíritu Santo, yo la verdad, yo me desespero cuando no lo siento. Por favor, revélate, por favor. Yo no quiero hacer nada que te ofenda, nada. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es frágil en la parte de su sentimiento. Y nosotros, si lo honramos, el Espíritu está ahí. Y el Espíritu Santo es grandioso y poderoso. Y en nosotros nos revela al Padre y nos revela al Hijo. Esos son los misterios de los que Pablo habla. Y luego dice, con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Te acuerdas lo que platicamos hace rato de la visión de esta persona? ¿Qué se predica en los púlpitos? A veces no se busca al Espíritu Santo por temor que nos revele cosas que nosotros ya doctrinalmente conocemos. Y no queremos que cambie nuestra mentalidad religiosa. Pero Pablo había sometido todo ese conocimiento de la ley. Pablo se sabía la ley de memoria. Era fariseo de fariseos. Tenía el top, así el top de los religiosos. Y sin embargo sometió toda esa gran cantidad de conocimiento religioso que tenía, lo sometió a los pies de Cristo y dijo, soy embajador en cadena. Y él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabes que las tarjetas de presentación de Pablo decían, Pablo, siervo de Jesucristo? Hay que mandarnos a hacer unas de esas, ¿no? Porque lo que nos va a recordar es que estamos sometidos a él. Él decía, soy embajador en cadena. ¿Qué quiere decir embajador? Él representaba el reino de los cielos. Él dice que somos embajadores del Evangelio. Nosotros, un embajador, el embajador de México en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, pero representa a México. Pablo era embajador del reino de Dios, pero vivía en este planeta y predicaba el Evangelio, pero decía, no quiero hablar nada, quiero hablar con denuedo, sí, quiero que la palabra que salga de mi boca sea con espíritu, sea con poder, traspase los corazones de los hombres, pero que yo hable como debo hablar. Nada, absolutamente nada de lo que yo crea que es correcto, que es bueno. Quiero hablar los misterios del Evangelio porque soy un embajador que representa un reino y que tiene que hablar justicia, gozo, paz, benignidad, todo el fruto del Espíritu moverse en la vida de Pablo. Pablo lo reconocía y nosotros, esta es la base del Evangelio. Esto es lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer como cristianos, como obreros y como siervos. Tenemos un territorio que ganar. Tenemos un territorio que vencer. Hagámoslo correctamente, sometidos al Espíritu Santo, doblando nuestras rodillas, mañana, tarde y noche, el tiempo que sea necesario. No te hinques en el trabajo. Si estás trabajando, no, pero tu mente conectada con el Espíritu, tu corazón conectado con el Espíritu, por supuesto que lo podemos hacer. Es tiempo de levantarnos como los hijos de Dios, levantarnos en la gloria de Dios. Es tiempo de que santifiquemos el nombre de Dios donde quiera que estemos y que su nombre sea engrandecido y sea glorificado a través de nosotros como cuerpo de Cristo. Eso tiene que estar en nosotros.
Con esto voy a terminar y voy a pedir al Espíritu Santo. A mí me gustaría que hiciéramos una oración pidiéndole perdón. Perdón si hemos amado más al mundo o parte de nuestra vida amado más al mundo. Pidiéndole que se revele en nuestra vida. Espíritu de Dios, estamos delante de tu presencia. Espíritu Santo, humillados delante de ti, porque nada podemos hacer sin ti. Espíritu Santo, muévete. Perdónanos, perdónanos como iglesia. Yo, mi pueblo, hemos pecado, nos hemos corrompido en gran manera, Señor. Hoy nos ponemos en la brecha, Señor. En la brecha pidiéndote que tú te muevas en tu iglesia, Señor. Que tú levantes un pueblo bien dispuesto, porque yo creo, Señor, que como había Elías, Señor, había más de 7,000 rodillas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Había 7,000 profetas, Señor, que no lo habían hecho. Venga el espíritu de profecía sobre tu pueblo. Venimos en el nombre de Jesús. No somos pocos, somos un grupo de personas. Estamos más de 2 y 3 reunidos en esta tarde en tu nombre, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú te muevas, Espíritu Santo, que rompas los cielos, rompe los cielos, rompe la tierra, rompe los cielos y llueva justicia. Rompe la tierra y suba salvación, Señor, sobre este planeta que lo necesita tanto. Venimos contra toda obra de Satanás, contra todo espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús, se ha despejado del cielo, del mundo espiritual, espíritu de idolatría, de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos amado más cualquier cosa antes que a ti. Perdónanos. Porque queremos, Espíritu Santo, que venga el espíritu de Elías, que el espíritu de Elías descienda, que el espíritu de profecía se mueva en medio de tu pueblo. Muévete, Espíritu Santo, porque no podremos derribar, Señor, a nuestros enemigos, sino es a través del espíritu de profecía. En el nombre de Jesús, muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.